de su grupo. Muy bien. Damos gracias, nos ponemos en sus manos e iniciamos. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos en tus manos, Señor, nuestras mentes, nuestro corazón, Señor, y que esté apegado, Señor, a lo que tú quieres enseñarnos hoy. Que tu Espíritu Santo deposite en nosotros tu enseñanza, tu conocimiento, Señor. Gracias, Padre, por este día tan maravilloso que nos das y por tu misericordia, Señor, que podamos aprender el día de hoy más de ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, nos quedamos, si ustedes recuerdan, nos quedamos en, a ver, díganme, ¿en qué nos quedamos? La consejería, Problemas no orgánicos y problemas orgánicos. Ah, pues sí, ya lo están viendo, ¿ah? Muy bien. Vamos a terminar esta parte de técnicas practicadas por la psicología y psiquiatría hoy en día. Rápidamente hablamos entonces de los problemas, la clasificación de los problemas humanas en la consejería, la relación con Dios, consigo mismo, con su prójimo y con la creación. El ser humano, estamos hablando del ser humano. Y también vimos la clasificación de los problemas humanos. Por ahí ya les envié esta clase, esta lección. Entonces, existen este tipo de problemas emocionales, sexuales, hay trastornos, problemas de vocación, y se relacionan con otro tipo de problemas, tienen relación con otro tipo de problemas. Y podemos clasificar los problemas en dos grandes áreas. El campo de la consejería bíblica son los problemas no orgánicos, que no tienen que ver con el cuerpo, que están enfermos o algo, no. Esos son los que nosotros como consejería bíblica somos los que damos el consejo y llegan al alma. Problemas orgánicos le corresponde al campo de la medicina. Y por último, vamos a ver las técnicas practicadas por la psicología y psiquiatría. La palabra psiquiatría viene de dos vocablos griegos, psique, que significa alma, y eiatría, que significa sanidad. Y literalmente significa sanidad del alma. Pero fíjense cómo aquí hay una contradicción. Digo, al hombre le parece eso, a la ciencia o los psiquiatras les parece eso, que le van a dar una sanidad al alma, pero no. El único que trata con el alma es el Espíritu Santo. Dios es el único que puede tratar con el alma de las personas. Y hoy en día todavía usada en el pasado, pero no de manera adecuada en algunas partes, aún la siguen usando, que es la terapia de shock. No sé si han visto algún programa ustedes, por ahí hay un programa que dice, precisamente así se llama, terapia de shock. Y es que, sobre todo en Estados Unidos, mandan a los hijos a una prisión donde pasan ahí 3 días, no sé, una semana. Los mandan para que aprendan cómo es la vida allí en la cárcel, en la prisión. Y bueno, obviamente a muchos jóvenes pues les impacta esto y es como una terapia porque es lo que ven, es lo que sienten y los tratan igual. Entonces, ellos viven esa forma de terapia. Digo, como ejemplo, nada más, la terapia de shock o electroshock se usa, fíjense, todavía en ciudades donde no ha llegado la tecnología o la educación a ese grado de enseñar qué es la mejor terapia para alguien que tiene un problema psiquiátrico. También se utiliza la terapia verbal. Los psiquiatras utilizan principios humanistas. ¿Cuál es la diferencia entre dar una consejería bíblica? En que nosotros usamos principios bíblicos y los psiquiatras, los psicólogos utilizan principios humanistas. Por eso hoy está de moda el que en muchos canales de YouTube te hablen muy bonito,
y digan, ay, qué bonito se oyó, ay, qué bonito se escucha y demás, pero son puras frases, oraciones, ideas, pensamientos humanistas, no son principios bíblicos. Y la terapia química también, basada en toda una gama de drogas para elevar el estado de ánimo. Acuérdense que los doctores eso es lo que hacen, te hacen codependiente de las sustancias, codependiente de las medicinas. Entonces, nosotros con la palabra de Dios demostramos a toda la ciencia que Dios es el que tiene la última palabra y es el que tiene el mejor tratamiento, porque es el mejor psicólogo, psiquiatra que hay. Él sabe de lo que adolecemos como humanos, la mente que tenemos, cómo, cómo nos comportamos, ¿verdad? Y bueno, sabemos que hay diferentes formas de hablarle a las personas. Muchas personas a veces dicen, no, yo necesito que me hablen fuerte, que me regañen casi casi o que me digan las cosas de una forma en la que yo pueda entender. Otras no, otras hay que hablarles con mucho amor. ¿Cómo creen ustedes que debemos hablar en la consejería bíblica? A ver, ¿quién participa? Bueno, hay una alabanza que dice, necesito que me des un escarmiento, ¿no? Ah, caray, Pero esa no yo la creo, conozco. pues hay que usar siempre todo, siempre tenemos que dar consejos de acuerdo al filtro de la Biblia, que es nuestra, ¿cómo se llama? Máxima autoridad, porque un consejo lo da cualquiera. Y ese consejo basado ¿en qué? En la Biblia. La Biblia. Sí, en la Biblia, obviamente, en la Biblia estamos hablando, pero ese consejo basado o lleno La situación o lo que De necesita amor, la persona. ¿De verdad? de amor, de sabiduría, que es el vínculo perfecto. muy bien, es el amor. No olvidemos eso, no olvidemos eso. El amor es el que va a curar las heridas del alma. A veces pensamos que hablándoles fuerte o teniendo una cierta forma de tratar a los hermanos, así van a entender y no, 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 no. El amor es el vínculo perfecto, ya lo dijeron, sí, para que un alma entienda. El amor de Jesús siempre va a ser lo que va a predominar para que el alma sane. Sí, hermano Ulises. Pero también, hermano, bueno, yo en el tiempo que estuve en el ejército, dice hay un dicho muy nombrado en el ejército que dice la verdad aunque tiemblen los muros. Puede, podemos también dar un consejo malamente con amor, pero si no decimos verdades, tenemos que también decir verdad, con amor sí, pero verdad. No voy a decir una mentira para que tú quedes bien o no se amargue tu espíritu o X. Es que entonces ahí ya no sería amor. Claro, no, 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 no confundamos. Obviamente nosotros nos basamos en la verdad, porque Cristo es la verdad y es la vida. No podemos decir de otra forma el consejo, sino con amor, pero lleno de verdad. Cuando nosotros Sí, disfrazamos la respuesta de una forma, tenemos que nosotros ser sabios. Por eso la consejería bíblica se vuelve una materia importante en nuestra vida. A lo mejor ahorita dices, es que yo no tengo experiencia, pero la vas a tener, la vas a adquirir. Y tienes que tener esos principios. Cuando estés ya en un ministerio, cuando seas anciano de tu iglesia, cuando tengas años de experiencia en la vida cristiana, porque los testimonios, las vivencias, todo lo que vives te va a hacer que tú seas transformado primero tú en ese amor que Dios te da y puedas tú hablar de ese amor. ¿Qué da una persona si no tiene amor? ¿Qué puede dar? Un árbol que tú amargura, siembras de nada. manzanas no te va a dar mangos, no te va a dar otra cosa, te va a dar manzanas, pero hasta que germine la semilla, hasta que crezca, hasta que Dios la haga, hasta que no estemos a la altura del varón perfecto, dice la palabra, tenemos que llegar a esa altura y mientras vivamos tenemos que procurar
hacer No es como lo dice la mismo. palabra de Dios. Nosotros somos, tenemos, dice, la mente de Cristo. Nosotros tenemos que pensar como Cristo, renovar nuestra mente diariamente. Romanos 12:2, siempre les he dicho, por lo menos es mi bandera siempre, porque veo la misericordia de Dios que se renueva y renueva mi mente cada día para ver su voluntad perfecta. Entonces necesitamos ese amor para dar un consejo de amor fuerte. Por supuesto que va a ser un día que le tengamos que hablar a una persona fuerte en ese sentido, Sí, pero pero con bueno, mucho amor también. Porque fíjese que en nuestra actitud se denota el amor. Si tú no tienes una actitud de amor, se va a notar cuando le estés diciendo y se lo vas a decir con coraje. Es que eres un tonto, te dije que hicieras esto. Es que no, eso no es el amor de Dios. Nosotros tenemos que abrazarlos y decirle las cosas duras. Nunca dijimos que no se diga la verdad, jamás mencionamos que no dijéramos la verdad. Eso ya va implícito. O sea, es por default que tenemos que decir la verdad, porque en la palabra de Dios no puede haber mentira. Cuando nosotros lo disfrazamos de frases humanistas, entonces sí nos convertimos en cualquier consejo que puede dar el mundo. Entonces, ¿qué necesitamos para dar un consejo? Primeramente, el amor de Jesús en nuestros corazones. Ver a la persona con empatía y ponernos siempre en sus zapatos, en su lugar. Y orar por el caso. claro, siempre orar, siempre antes de cualquier cosa que hablemos, que digamos, tenemos que orar. Consejo que se nos tiene que quedar grabados es que a lo mejor va a venir una persona contigo y te va a decir un problema y va a estar llorando y mira, me pasó esto y qué consejo me puedes dar y demás. Y tenemos el error de decirle luego, mira, es que hace esto y esto y esto. Hermanos, yo no lo aconsejo. Podemos orar con ellos, podemos decirle, vamos a ver qué Dios dice, déjame orar para que Dios te dé una respuesta que debes tú tener, porque nos emocionamos con ellos, o sea, lloramos con ellos, que dice la Biblia, llorad con los que lloran, reír con los que ríen, ¿verdad? No, en ese momento, nosotros ahí mismo, si la persona está desesperada, en angustia, entonces ahí mismo tienes que orar con la persona primeramente, para que Dios te revele, te dé sabiduría, te aconseje qué es lo que le vas a decir. No palabras vacías, no, dices, no, pues es que yo ya sé un montón de textos de la Biblia, ya sé qué le voy a decir este y este y este y este. No es eso. Necesitas primero la dirección del Espíritu Santo en tu vida, la unción del Espíritu Santo para que puedas hablarles con amor. Qué bueno que ustedes sepan que necesitamos ese amor con la verdad también, claro, pero sobre todo, la base de todo es el amor. Les voy a contar un testimonio cuando me eligieron como pastor en la iglesia. Mi pastor, el que yo tenía antes y que murió, era un pan, era todo amor, todo amor. Y yo decía, ¿por qué los hermanos se aprovechan y lo hacen como quieren al pastor? Y esto, esos eran mis pensamientos. Yo dije, si voy a llegar a ser pastor, no, hombre, yo voy a sacar la espada y ahora sí, van a ver, hermanitos, cómo debe de ser. Ahora sí van a ver y me los voy a poner, pero en cintura. Y les Roboam, voy a decir, pues, ¿qué creen? Que el Espíritu Santo me hizo sentir desde el primer día que es con amor. Y aprendí la lección, hermanos. Aprendí la lección, le pedí perdón a Dios y le pedí sabiduría y que me diera consejo. El Señor me llenó de amor. Aquellos hermanitos que veía yo así, les contestaba con amor y mis palabras eran con amor y yo veía la respuesta de Dios en ello. Entonces, a veces, sí, hay que admitirlo. Conocemos hermanitos que dicen, oh, este hermanito es bien especial, pero sí me va a decir lo que dice la palabra de Dios.
Y tenemos ese pensamiento que a veces el hermanito que es así regañón y que ese es el que lo va a poner en su lugar, le va a dar un buen consejo. Hermanitos, necesitamos ver el amor de Jesús en nuestras vidas. Cada que veo a un hermano así, yo digo, necesita el amor de Cristo, porque yo era así. Entonces, hermanos, decía mi hermano, sí, pero, cuidado con eso, la palabra de Dios dice esto, pero yo pienso esto. No. Entonces, tenemos que ver que la palabra de Dios no se equivoca y el consejo que Jesús daba era de amor, siempre, siempre. Amó al joven que llegó y que le dijo, Señor, quiero seguirte. Que le dijo, ve y vende todo lo que tienes. Y era tanto lo que tenía el joven, oh, pero de joven yo hice esto, y de joven obedecí los mandamientos. Sí, bien has hecho. Y qué bueno que decías sí, pero te falta sentir ese amor por Jesús. ¿Alguien quiere decir algo? Hermano, Sí, bueno, como dice mi hermano Ulises, lo que pasa es que yo veo que no es lo mismo regalar una manzana que dar un manzanazo, ¿no? Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con eso y siempre calzarlo con la Biblia. Cuando a uno vienen y le preguntan tal vez de un consejo, y uno piensa, bueno, el hermano que es inteligente no necesita un consejo, y uno que no es tan inteligente, pues nunca lo va a seguir. Pero nosotros pensamos, y bueno, pues por eso está ¿cómo se llama? La consejería, y entonces siempre cada consejo que está viniendo, como que nos vamos viendo ¿cómo se llama? En qué porción de la Biblia nos vamos a basar para ver esa necesidad. Luego nos vamos a la Biblia y vemos cualquier consejo que la Biblia da. A ver, ¿dónde está esto que me está diciendo la hermana? Yo sé que siempre que vayamos a la Biblia, siempre, hermano, pues nos va a resolver el problema. así es, así es. Y crean que lo entiendo, ¿eh? A veces decimos, ay, es que esta hermanita, yo se los digo como pastor, esta hermanita, ay, y quisiera yo decirle de otra forma y hasta darle sus coscorronazos, ¿no? A veces la carne dice, ay, no entiende esta hermanita, por más, o este hermanito, por más que le he dicho, y vuelve a hacer lo mismo. Y queremos nosotros aplicar nuestra justicia, nuestra ley, para que entienda. Y si por nosotros fuera, pues bueno, yo lo digo por mí. Ahora, así le voy a dar unos coscorrones, hermanita, para que entienda. Mire, le he dicho esto y no lo hace, y esto y no lo. No, hermanitos, tenemos que poner sobre todo el amor. Esas son las pruebas que traen a nosotros nuestro desarrollo, nuestro crecimiento. Dice la palabra de Dios que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de qué? De poder, de De amor dominio. y de dominio propio. Son tres cosas importantes. Cuando nosotros nos basamos en el amor, vamos a salir victoriosos, vamos a ser exitosos. Es más, déjeme decir algo bien importante, nos van a amar más. Si usted se vuelve una persona que siempre, no, ahora le voy, ándele para que se le quite, le voy a decir esto. Al final, no, con ese hermanito no, como que le agarran un odio por cómo se lo dijo. Quizá usted dijo, es que yo no dije nada que no sea cierto. Sí, a lo mejor le dijo su verdad, pero no era así. Hay que decir la verdad, pero con amor, siempre, siempre. Por muy dura que sea la respuesta, el amor es el que debe de predominar. Ahí está Corintios capítulo 13, 1 Corintios capítulo 13, que habla sobre el amor. Mejor se Y, van y con el copastor. sí, sí, si no quieren oír la respuesta que necesitan, se van con el que les dé la mejor respuesta, ¿no?
Pero bueno, yo creo que Dios es sabio. Todo hombre prudente, dice Proverbios 13:16, todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. Recuerden la parábola de los dos cimientos, está muy fácil de entender, o sea, uno ¿Proverbios construyó, qué, hermano? perdón, Perdón. ¿Proverbios qué? La 13:16. Gracias. ¿Qué hizo? Dice, uno, lo compararé a un hombre, primero pone en la Biblia el ejemplo de un hombre, ¿qué? Prudente, que fincó su casa sobre ¿qué? Sobre la roca. La roca. Y al hombre imprudente o no sabio fincó su casa sobre la arena. Digo, esa parábola está bien clarita, sí, pero tiene muchos aspectos de qué hablar esa parábola. Necesitamos entonces entender y tener sabiduría de parte de Dios para decir las palabras adecuadas en la forma adecuada y que ellos sientan el amor de Cristo, fíjense, porque recuerden que nuestra tarea es que, lo dijimos en la primera clase, nuestra tarea como consejeros bíblicos, ¿quién me quiere decir? Nuestro papel es de... Si activan sus Establecer la micrófonos, los armonía, voy a... ¿Perdón? establecer la armonía de la persona con Dios. Así es, que es reconciliar. Recuerden esa palabra, en la primera clase lo vimos, que es reconciliar. Eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, y por último, solo en la neurocirugía, solo en casos graves de enfermedad mental, la neurocirugía es el último recurso. Esas son las técnicas practicadas por la psicología y psiquiatría. Conclusión, hemos visto que los problemas humanos tienen diferentes causas y por tanto, diferentes formas de afrontar los problemas. Como consejeros debemos tener sabiduría para poder discernir cómo debemos abordar cada caso. Esta sabiduría solo Dios puede darla a través de su palabra y por medio de su Espíritu Santo. Apoyémonos siempre en Dios, la Biblia y el Espíritu. Él es quien nos hace competentes para la obra. Muy bien. Ahora vamos a ver la Biblia ante la psicología. La Biblia ante la psicología, que es la lección 3. Acuérdense que, como les dije, son clases intensivas, entonces es una lección por clase. No nos podemos atrasar, las tenemos contadas. Pero no nos ha mandado la lección 1, ¿verdad, hermano? Ya les mandé la lección 1 y la lección 2 ahí al grupo. La 3 ahorita se las envío. Si no, los demás compártanselas a quien no la tengan, por favor. Ahí la mandé al grupo. Ya la había enviado. Y Sí, vamos porque en el grupo no hay, en el grupo, perdón, en el grupo no está la consejería 1, la lección 1. ¿Alguien sí la tiene del grupo del grupo de WhatsApp? Yared, sí la tienes. Dice que sí. Y eso que él faltó eso, pero ya me explicó. Entonces, pues de ahí yo lo que le dio un repaso a la lección. ¿Se la puedes pasar ahí al hermano Ulises, por favor? Y reenvíasela. Por O sea, favor, hermano, gracias. quiere decir que sí la envié. Bueno, ¿cuáles son los objetivos? Comprender qué relación hay que guardar entre la psicología y las escrituras. Eso es importante. ¿Qué relación hay que guardar? Conocer los diversos problemas que tiene la psicoterapia cuando la confrontamos con la Biblia. Esos son los objetivos. 2 objetivos importantes. Comprender la relación entre la psicología y las escrituras y conocer los diversos problemas que tiene la psicoterapia cuando la confrontamos con la palabra de Dios. ¿Por qué hablar sobre la Biblia y la psicología en un curso de consejería bíblica? Porque esta disciplina está cada vez inundando más nuestro contexto. Así es.
En la iglesia a veces dicen, vienes por un consejo, pues mira, ve al psicólogo, ve al psicólogo. En muchas iglesias hay eso, no hay consejería bíblica. Fíjense, primero los mandan al psicólogo y ya después que regresen. Entonces, constantemente entre los cristianos se utilizan los términos psicológicos y fíjense, se habla de la autoestima, de los complejos, de los trastornos. Por tanto, no podemos sencillamente ignorar este fenómeno como si no existiera. Ahora, no quiere decir que estos problemas no existan. No quiere decir que los tapemos, que nos tapemos los ojos y digan, no, eso no existe. En la consejería bíblica es solamente Dios, la Biblia y se acabó. Bueno, de alguna forma, así es. Es la palabra la que va a arreglar los problemas del ser humano, porque su raíz es el pecado. Es la palabra de Dios que va con ello. Pero cuando a una persona le vas a hablar tú de autoestima nada más, de que tiene complejos, de que tiene trastornos bipolares y demás, eso es cierto, o sea, sí existen, pero tú tienes que cobijarlo, inyectarle la sustancia de la palabra de Dios en su corazón, en su vida. Entonces, ¿por qué hablar sobre la Biblia y la psicología en este curso? Pues porque cada vez está más inundando en las iglesias, en la vida cristiana, la psicología. Y fíjense lo que piensa el gremio de la psicología. ¿Qué creen que piensan? Que las Sagradas Escrituras no son suficientes. Eso es lo que piensa la psicología. Se considera que los conocimientos teológicos y de la Escritura no son suficientes para atender los diferentes problemas que se presentan en la vida diaria. Esto, a pesar del hecho de que Dios nos ha dado en la palabra y mediante el Espíritu todo lo necesario para la vida y la piedad. ¿Qué es la vida y la piedad? Bueno, el día a día en el que vivimos y lo que vemos alrededor, lo que sufrimos, porque dice la palabra de Dios que en el mundo tendréis aflicciones, pero que Él ha vencido al mundo. Entonces no podemos sacarnos del mundo, ¿verdad? Porque vivimos en Él y decir, no, nosotros no tenemos crisis, no hay problemas, no, estamos en el mundo. Y como buenos soldados, le decía Pablo a Timoteo, tenemos que pelear la buena batalla, tenemos que sufrir penalidades, dice el apóstol, tenemos que pasar por problemas, pero la Escritura para nosotros es más que suficiente para tener esos problemas que se presentan en la vida, aunque la psicología piense lo contrario. Dice, además, esta postura da demasiada importancia. El que produce los cambios es Dios. El único especialista que provoca el cambio es el Espíritu Santo. Han oído hoy hablar mucho en la actualidad sobre coach. Soy coach de vida. Coach para la empresa. Soy coach de consejería. ¿Consejería de qué? Consejería humanista, obviamente. Hace 20 años no se escuchaba de este término tanto y ni había coach y no vas a contratar a una persona que te diga lo que tienes que hacer, yo creo que diríamos todos, ¿no? Yo creo que Dios es suficiente y más que suficiente para que nos dé sabiduría para realizar las cosas. Entonces, eso es lo que piensa la psicología. Eso es lo que piensa la psicología. Hay un doctor que se llama el doctor William McDonald y dice que lo expresa de la siguiente forma, el pensar que las escrituras no son suficientes. Dice, en contradicción a 2 Timoteo 3, 16 y 17, la Biblia ya no es considerada como suficiente como base para el aconsejamiento. Necesitamos psicoterapia,
Ya no se confía en el Espíritu Santo para que produzca los necesarios cambios o los cambios necesarios en la vida de los creyentes. Los ancianos ya no son competentes para orientar. Tienen que enviarlos a todas las personas a un terapeuta profesional. Esto a pesar del hecho de que Dios nos ha dado en su palabra, mediante su Espíritu, todo lo necesario. Ahí en 2 de Pedro 1:3. Además, esta postura da demasiada importancia al consejero humano cuando realmente el que produce los cambios es Dios. El único especialista que provoca el cambio es el Espíritu Santo. Es el único que provoca cambios en nuestra vida. Entonces, la palabra, el objeto de estudio de la psicología es la palabra psicología, etimológicamente significa estudio o tratado del alma, ya lo vimos. Observando tanto su definición etimológica como su definición actual, podemos darnos cuenta que tanto el alma como la conducta humana son áreas que la Escritura trata ampliamente. Obviamente, si tú lees la Biblia, te vas a dar cuenta que habla sobre la conducta humana, de que el pueblo de Dios fue necio, de que somos necios, de que no entendemos las palabras que nos dice el Señor, no obedecemos, no somos obedientes, no reflexionamos, no pensamos, hacemos las cosas y nos conduce eso a no tener éxito. Entonces, obvio que la Biblia es la primera que trata sobre la conducta humana. No hay nadie que conozca el alma del ser humano tan claramente como aquel que es su creador. Entonces, la Escritura describe ampliamente la conducta del ser humano, las razones de su conducta y las soluciones para la misma. La Escritura fue dada por Dios para que el hombre supiera cómo comportarse y conducirse en la vida. En otras palabras, la Escritura prescribe cómo debe comportarse el hombre. Y recordemos la palabra de Dios que dice que la Escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia, para que nosotros entendamos cuál es la voluntad de Dios. Entonces, la Escritura es el mejor manual de psicología. Por tanto, si realmente las Escrituras tratan acerca de la conducta humana y de la prescripción de soluciones para esta, el único verdaderamente capacitado para hacer este tipo de funciones es el creyente en Cristo. Nosotros tenemos esa función. Somos instrumentos de Dios para dar ese consejo útil a las personas que lo necesitan. Dice un principio bíblico en 1 Tesalonicenses 5, 21 y 22, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Podemos utilizar entonces algunos elementos de la psicología como auxiliar a la consejería. Fíjense, realmente la psicología es auxiliar en la consejería que nosotros vamos a dar. Y bueno, la cosmovisión de la psicología es humanista 100%. Su visión del mundo ubica en el centro al ser humano y no a Dios. Esto es importante que lo escuchen y lo aprendan. La visión de la psicología o la cosmovisión que tiene la psicología en el mundo ubica en el centro al ser humano y no a Dios. Entonces, para el humanismo lo principal es la dignidad del hombre y no la gloria de Dios, como es para la fe cristiana. Entonces, la consejería bíblica pone en el centro a Dios y no al ser humano. Primeramente es Dios. Todo consejo tiene que darle la gloria a Dios. Esa es nuestra fe cristiana. Mientras que la cosmovisión bíblica busca la santificación, el humanismo busca el desarrollo personal, las escrituras buscan la gloria de Dios y el humanismo
la autorrealización. Los motivos y metas son distintos. Entonces, en la consejería bíblica se busca, primero dijimos, reconciliar al ser humano con Dios y busca la santificación, o sea, el apartarse del pecado. No sé si ustedes se han escuchado cuando dicen, es que tuvo un error. ¿A qué le llama el mundo error? ¿A qué? Pues al pecado, ¿no? Tuvo un pequeño error. No, bueno, pecó contra Dios, eso se llama pecado. Entonces, el humanismo busca precisamente las palabras que se adecúen a esa cosmovisión en la que ponen al ser humano en el centro y no a Dios. Entonces, las escrituras buscan la gloria de Dios y el humanismo la autorrealización. Tú no necesitas de Dios para los que han visto algo de metafísica. Eso es lo que hoy se predica, la metafísica en muchas partes. ¿Han escuchado eso de que decláralo? Tú puedes decretar. Entonces, cuidado con esos términos, porque si tú te vas a las escrituras, nosotros no podemos decretar nada sobre nuestra vida. Porque si así fuera, si podríamos decretar algo, entonces, ¿para qué necesitamos a Dios? Díganme ustedes. Si nosotros como humanos podemos declarar y decretar, no, tú declara y decreta diario que ese carro va a ser tuyo y va a llegar a ti. Y ahí está la gente pensando en ese pensamiento humano, metafísico, en el que piensan que va más allá de la física, la metafísica, más allá de lo que podamos ver, sentir, tocar, y que lo vamos a recibir así sin más, porque ya lo declaramos, porque el universo se va a alinear a lo que nuestros deseos y se van a autorrealizar. Entonces, cuidado con frases que en muchas iglesias se predican hoy. Declara, decreta. Ahora, usted puede, Cancélalo. usted puede declarar, por supuesto que podemos declarar lo que ya en la palabra de Dios nos dice. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Yo declaro que nada me va a faltar porque Dios es mi pastor. Eso es lo que podemos declarar, lo que ya está escrito en la palabra de Dios. Yo decreto para mi vida esto y esto y esto y eso. Además, si algo no me gusta, yo cancelo también. Podemos cancelar. Cancelo. O sea, parecemos semidioses, bueno, según el hombre, ¿no? Parece semidios. Y hay muchas logias que hoy están. Usted vaya al centro, ahí en Avenida Juárez, está un templo grandísimo que es de metafísica, y hay muchas logias ahí que se están pregonando, los rosacruces, la dianética, en fin, muchas cosas que es la metafísica en todo su esplendor, y no le dan cabida a Dios para nada. Entonces, en muchas iglesias, lamentablemente, hoy se arrebate las promesas de Dios. ¿Ha escuchado esas frases? Arrebate las. Nosotros no podemos arrebatarle nada a Dios. ¿Quiénes somos para arrebatarle algo? Arrebatar es algo que tiene una persona y se lo arrebata, ¿no? Lo toma, te lo arrebato. Eso no se hace. Dios nos lo da en su infinita misericordia. Nosotros solamente tenemos que tener esas manos preparadas para recibir la bendición de Dios, si somos partícipes de ello, porque todo, dice toda la palabra de Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, ¿verdad que sí dice eso? Sí, pero no vemos la segunda parte que dice, a los que amamos, a los que lo amamos. Todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos su verdad, su palabra, su poder. Entonces, el pensamiento humano siempre va a buscar la forma de no hacer a Dios partícipe, sino quitarlo de nuestros proyectos, ideas y metas. Entonces, cuidado con lo que escuchamos, cuidado con lo que se predica, y usted dice, no, sí, desde ahora yo voy a declarar esto porque
Declare lo que está en la palabra de Dios. Eso es lo que usted puede declarar nada más. Los sistemas psicológicos tienen cosas que son verdad, pero no toda la verdad. Dice que la mentira cabalga en los lomos de la verdad. Siempre van a disfrazar las cosas, siempre van a decirle cosas que no son ciertas, que están disfrazadas solamente de verdad. Entonces, aplicarlos en forma completa sería una irresponsabilidad, ya que la mayoría de ellos van en sentido totalmente opuesto al bíblico. Estamos hablando de los sistemas psicológicos. Recordemos que esa verdad parcial que tienen es al mismo tiempo una mentira parcial. Por tanto, no son una verdad real. Entonces, siempre va a venir disfrazada lo que te dicen los psicólogos y la psiquiatría de cosas humanistas. Entonces, como su cosmovisión es humanista, el de la psicología, recordemos que esa verdad parcial que tienen es al mismo tiempo una mentira parcial. Entonces no son una verdad real. Muchas veces lo que hace el mal llamado psicoterapeuta cristiano es hacer un sincretismo entre la fe y el paganismo humanista. ¿Saben qué es sincretismo? Creo que era Bueno, combinar, algo, adelante. me parece que era combinar, si no mal recuerdo. Bueno, ahí está la primera tarea, porque habían dicho que por ahí, no sé, que dijeron que Job, yo no dejé tarea de Job. Es la primera tarea que les dejo, que me digan qué es sincretismo, qué significa. En base a lo que estamos hablando, Eh, tampoco quiero que me traigan lo que dice el diccionario, y esto es lo que dice, ya hice mi tarea y esto es lo que encontré. No, 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 no. Desarrolle lo que significa el sincretismo entre la fe y el paganismo humanista. Y dice, esto es un yugo desigual que Dios condena. Vamos a entender entonces la cosmovisión psicológica con la Biblia, vamos Entre a la fe y qué, enfrentarla. perdón, hermano. ¿Perdón? Entre la fe y qué. Y el paganismo humanista. Ahí está en la pantalla. Sí se ve en la pantalla. Yo sé que para algunos lo ven chiquito, ¿no? Porque están en su teléfono, pero eso es lo que dice. Muchas veces lo que hace el mal llamado psicoterapeuta cristiano es hacer un sincretismo entre la fe y el paganismo humanista. Los combina, los combina. Esto es un yugo desigual que Dios condena. Vamos a ver para la próxima clase que hagan esa tarea y que desarrollen qué significa eso. Les repito, no quiero que me traigan la definición del diccionario y que digan, ya cumplí mi tarea, esto dice que es el sincretismo, es esto y esto. No. Desarrollen explicando qué es hacer un sincretismo entre la fe y el paganismo humanista. Muy bien. La psicoterapia es determinista. MacArthur dice, al pecado se lo llama enfermedad, por eso la gente piensa que lo que necesita es terapia y no arrepentimiento. Ojo, pongan atención, esto es importante. MacArthur es un escritor cristiano muy conocido, ya ustedes creo lo han escuchado. Dice, al pecado se lo llama enfermedad, por eso la gente piensa que lo que necesita es terapia y no arrepentimiento. Al pecado común se le llama conducta adictiva o compulsiva. O sea, tiene una conducta adictiva o es compulsivo y no le llaman pecado. Por otro lado, John Bedler nos dice, el salvar a los pecadores es el trabajo en el que Dios se ocupa. El salvar a los pecadores es el trabajo en el que Dios se ocupa. Así es, Él vino a los pecadores, ¿verdad? Al decir que el pecado es una enfermedad, declaran que realmente no hay cura para ello. Por ejemplo, los alcohólicos tienen que declarar que siempre serán alcohólicos
y esto es muy común en los alcohólicos anónimos. Igualmente, al considerar la homosexualidad simplemente como una alternativa sexual más, están dejando sin esperanza al ser humano. Todo este tipo de problemas de raíz del pecado, psicológicos, se van a multiplicar. Han escuchado ahora, en estos tiempos, acaban de dar la noticia de la afectación del mono, o ¿cómo le llaman? Viruela del mono. La viruela del mono. Esto surge entre relaciones homosexuales. Y ya hubo el SIDA, ¿no? En los años 80, el SIDA. ¿Y ahora qué vendrá? Imagínense qué va a venir. Por todos estos pecados que están surgiendo, se va a poner peor cada día. La psicología humanista es una forma más como el ser humano busca autonomía y su independencia de Dios. O sea, no quiere saber nada el hombre con Dios. Busca su autonomía. Queremos el consejo humano de la psicología. Queremos ser nuestros propios consejeros desde una cosmovisión que es diferente. Ya no nos es suficiente el consejo de Dios en su palabra. Está hablando del mundo, no en sí. O sea, el ser humano no busca a Dios, quiere mejor esos consejos humanistas, en lo cual le permitan seguir con el pecado, ¿no? Por eso mucha gente no quiere comprometerse con Dios, no quiere tener una religión, y qué bueno que no la tenga, pero no quiere ir a la iglesia, no quiere hablar o no quiere que le hablen de Dios, porque no se quiere comprometer a Dios con nada. Entonces, conclusión es esa, ¿no? Que el ser humano busca la autonomía y su independencia de Dios. Quiere el consejo humano. Y bueno, lo siguiente en esta clase que no vimos porque pues está muy, ya muy para psicólogos, pero sí lo tenemos que darle una leída. Yo se los voy a enviar. Hay diferentes personalidades o tipos de persona. División de tipologías de la personalidad entre introvertidos y extrovertidos. Y bueno, para dar consejo, a usted le puede tocar una persona que es muy introvertida y no va a poder darle un buen consejo porque a veces no expresa nada. Necesitan la ayuda, pero no saben cómo expresarse. Y entonces, en esta clase habla de todas estas tipos de persona, que ya no lo vamos a ver en clase porque no sería provechoso. Mejor usted léalo, aproveche lo que dice ahí como conocimiento cultural sobre la psicología. Por eso no me es tan importante. Sí es importante, pero no tanto para que esta materia la convirtamos más bien en un foro donde el Espíritu Santo nos diga qué es lo que debemos decir. Y la opinión cuenta. Y yo sé que ustedes van a seguir participando. Va a haber una clase específica de estas 3 lecciones que hasta ahora llevamos para que podamos desarrollarlas, compartir lo que pensamos. Y después, como les dije, tenemos que tener esta teoría, pero después viene la parte que más me gusta a mí y que seguramente les va a gustar a ustedes, que es la práctica. La práctica. Ya está ahí el maestro Eduardo. Que Dios me los bendiga a todos, que Dios los investigue y que tengan una semana de bendición. Ahí les dejo la tarea. Gracias, Dios les hermano. bendiga, hermano. Gracias. Señor, Dios le bendiga. Hermanito Eduardo, Dios te bendiga, te mando un abrazo. Bendiga, pastor. Dios le bendiga. Un abrazo. Que estén muy bien, Dios les bendiga. Igualmente, gracias. Dios le bendiga.